Bien, mis hermanos, vamos a continuar con esta entrega de Identificando las Bestias, ahora con la parte 2. Ya hemos tratado la parte 1 que se refería a Daniel capítulo 2. Si no han visto esa parte, por favor descárguela para que la vea primero, a fin de que pueda llevar la secuencia de lo que estamos tratando. Esa parte de Daniel capítulo 2 es la antesala o el inicio para poder ir comprendiendo y avanzando en el tiempo con relación a lo que es la profecía. Es la parte más sencilla, no tiene muchas explicaciones, sin embargo debe ser tomada como la base. Vamos a continuar con esta parte entonces para explicar a Daniel capítulo 7. Dice allí: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Empezamos desde este primer versículo con esta última parte que está en amarillo, que dice: y relató lo principal del asunto. Es bueno entender que Daniel no relató todo lo que él tuvo como visión en la noche, en su sueño, sino que solamente relató lo más importante. Es bueno saberlo porque Daniel nos relató lo que ocurría entre el paso de terminar el hierro a gobernar las piernas hasta el paso en el que los 10 reyes están gobernando juntamente con la bestia. Esa parte de intermedio no le fue permitido escribirlo o relatarlo porque no era para él. Él solamente tenía que ver con la parte hasta que termina la cuarta bestia y la parte hasta donde se da el reino a los santos del Altísimo. Por lo tanto, tomen en cuenta que solamente relata lo principal del asunto. Llega hasta el año 1798 y luego salta o brinca en su explicación, en su visión, hasta el tiempo final o el tiempo del fin, cuando ya los santos del Altísimo reciben el reino. Seguimos con el siguiente versículo. Dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Vamos a ir de inmediato haciendo la hilación o la unificación con lo que es Daniel capítulo 2. Es importante que esto se tome en cuenta porque es lo que nos va a permitir comprender por qué razón en el capítulo 2 habla de metales y en el capítulo 7 habla de bestias. La razón para explicarlo de inmediato es que en Apocalipsis no se habla de metales, en Apocalipsis se habla de bestias, y de esa manera, cuando hablamos ya de Daniel capítulo 7, lo podemos relacionar directamente con Apocalipsis, para que podamos tener la idea completa de las profecías del tiempo del fin, porque son dadas en Revelación o en Apocalipsis. Y esta primera parte del león, y dice que le fue dado corazón de hombre, vamos a establecerlo de inmediato con su igual en la estatua de Nabucodonosor. En Daniel 4:16 dice: su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. En Daniel 4:34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Por qué presento este capítulo y esta cita? Es por la razón de que a quien se le dio corazón de hombre, según lo que dice aquí, fue al león. El león representa entonces a Babilonia, porque es donde está la cabeza que da inicio a toda la secuencia de la estatua, que es Nabucodonosor, ese inicio, aquella cabeza de oro, y a él fue al que se le dio un corazón de hombre, como dice, le fue dado corazón de hombre. Esta es la explicación para establecer el enlace o vínculo de que el león, estamos hablando del oro, estamos hablando de Babilonia, estamos hablando
del primer rey o la primera cabeza, que es Nabucodonosor. En el versículo 5 dice: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Para establecer su igual, nos vamos a dar cuenta de que se alzaba de un costado más que del otro. Esto es la simbología de que en la estatua los pechos y los brazos, uno de ellos es más fuerte que el otro. El brazo derecho, por regla general, está mucho más reforzado o tiene mayor fuerza que el izquierdo. De esa manera, este oso se levanta más de un costado que del otro, simbolizando que hay un lado de más fuerza que el otro. Estos eran los 2 reinos de Medo y Persia, que eran los que se erigían o aparecían después del oro. Por lo tanto, su igual en la estatua, en relación a esta bestia que es el oso, es Medo-Persia. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esta bestia, que es leopardo, es el igual de Grecia. Y esta bestia representa como su rey a Alejandro el Grande. Y después de él vinieron 4 generales más, que fueron los que tomaron el reino cuando desapareció de escena Alejandro. Y las alas representan la velocidad con la que conquistaba, con la que logró hacerse de los reinos del mundo. Este es su igual entonces en la estatua de Nabucodonosor. Tenemos estos 3, que son el león, el oso y el leopardo, en el mismo orden en el que aparecen en la estatua de Nabucodonosor. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Para poder establecer la relación, Daniel capítulo 7 nos establece algo. Ya que la bestia es diferente de las otras, no tiene un igual, la única forma de hacerla igual a la 4ª bestia de la estatua de Nabucodonosor o el 4º metal es hablando sobre ese metal. Por lo tanto, le asigna dientes grandes de hierro. Y así tenemos la estatua conformada hasta las piernas, que es hasta donde él relató solamente lo principal del asunto. Con relación a la estatua, vemos las bestias. Esta bestia 4ª, su relación o identificación es con el metal en sí, que es hierro. Esta bestia, dice en el mismo versículo 7, dice: devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. ¿Qué significa devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies? Pues muy simple. Son las 3 etapas en las cuales el hierro va a trabajar, las 3 etapas en las cuales el hierro va a destruir. En primera etapa es devorar. Esta etapa de devorar está representada por Roma imperial, que es cuando los romanos ponían en el medio del circo romano lo que eran los cristianos de aquel tiempo, y los sometían a las fieras, en este caso a los leones, que se comían a los cristianos, los devoraban. Luego viene la etapa de desmenuzar. Esa etapa está representada por el papado o Roma papal, que es cuando ellos quemaban, torturaban, despedazaban y hacían todo tipo de mutilaciones a los cristianos en aquel tiempo en las etapas de persecución y muerte que ellos hacían. En esas etapas de esa persecución ellos hacían todo tipo de mutilaciones. Y la otra etapa es la que decía que las sobras hollaba con sus pies. Esa etapa no ha venido. Esa etapa corresponde a los dedos de los pies, que son de uñas de hierro. Es lo que hace justamente con sus pies o sus patas en el caso de la estatua, que es donde aparece hierro nuevamente, en los dedos de los pies, que es la última etapa donde están los 10 reyes que van a recibir reino para que Dios establezca después de ellos su reino eterno. Es bueno ver las etapas en este lugar para comprender las apariciones de ese metal en términos de bestia para lo que tiene que ver con Apocalipsis. Otra cosa que resaltar es que aquí dice que esta bestia tenía 10 cuernos.
Es bueno saberlo también porque esta bestia es diferente de la que va a aparecer al final, cuando los dedos de los pies o los pies estén efectuando su gobernanza como reino dividido, solamente unido por alianzas humanas. Que esta bestia cuarta, que es el hierro, que son las piernas, no es la misma bestia que aparece al final, porque la bestia que aparece al final, lo vamos a ver, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta solamente tiene 10 cuernos, simbolizando con esto que es la etapa en la cual desmenuza y devora. Vamos a seguir viendo esta parte de los 10 cuernos porque es un detalle que ha quedado en el pasado. Muchos la quieren poner al futuro, otros no quieren reconocerlo, pero esa etapa ya se vivió y lo vamos a revisar ahora. En el versículo 8 de Daniel 7 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Vemos que ahora ya empiezan a desaparecer 3 cuernos de esa bestia que tenía 10 cuernos. Dice en el versículo 8 continuando: y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ojos como de hombre, y lo tenía el cuerno, no la bestia sino el cuerno. Y esa boca hablaba grandes cosas, esa boca que estaba en el cuerno. Ya podemos ir revisando algunos detalles para luego sacar lo que es el análisis. Dice en el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. La palabra importante a resaltar aquí, aparte de todo lo demás, es hasta. Daniel estuvo mirando hasta, o sea, está la bestia gobernando y hay un punto en el que él está mirando y ocurre algo. Hasta ese punto se le permite todavía escribir. ¿Qué momento es este de ese hasta? Bueno, el momento en el que se va a empezar un juicio. Todos sabemos que el juicio por los muertos empezó en el año 1844. Así que hay que ver hasta qué punto es donde empieza el juicio. Pero ese punto donde empieza el juicio es un momento, y en el momento en el que se ponen los tronos para empezar el juicio y se organiza todo es otro. Ese hasta es hasta 1798, que fue cuando ocurre lo que va a narrar en el versículo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Eso que está diciendo es que en el momento en el que él está mirando, el cuerno todavía está hablando, pero está hablando mucho más fuerte. Está como prácticamente terminando una destrucción. Está exaltándose a lo sumo. Y sigue diciendo ese versículo: miraba hasta, vuelve la palabra, hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Hasta qué momento era que estaba mirando? Hasta que mataron a la bestia. Esa bestia cuarta, que fue destruida, desaparecida, que fue el hierro. Esa bestia que mataron, la mataron en el año 1798. Ya les había dicho que hay personas que están por ahí diciendo que esa bestia la mataron en el 1860 o otra fecha posterior. Sin embargo, destruiría todo lo que es el calendario profético, el esquema del santuario, el esquema de todo lo que tiene que ver con la profecía de la restauración del santuario, 2300 tardes y mañanas, y también daría al suelo con todo lo que tiene que ver con la muerte del Hijo de Dios cuando vino y las profecías anteriores. Deshacerse de este entendimiento que ha sido la base para nosotros poder comprender los años en los que hemos vivido y las profecías que han ocurrido, equivale a deshacerse de la comprensión futura, porque si no sabemos dónde hemos estado, tampoco vamos a saber para dónde vamos ni lo que nos falta. Así que Daniel está mirando hasta el año 1798, donde fue destruida
esa cuarta bestia, que fue el hierro. Solamente quedó los pedazos, los rastrojos, digamos así, de ese hierro que fueron a parar a los pies. Y luego vamos a seguir mirando cómo termina su destrucción por fuego, porque eso va a ser destruido al final por fuego. Aunque la bestia fue destrozada, su cuerpo fue repartido o partido, y su cuerpo era hierro, repartido y partido, todavía las sobras las va a hollar con los pies. O sea que todavía hay una parte de ella que está, vamos a decir así, que continúa como sedimentos en los pies como hierro. Sigue diciendo en Daniel 7, versículo 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea, en el año 1798 no fue cuando se le quitó a las otras bestias su dominio, pero todavía quedaba de ellos naciones, y quedaban todavía personas que representaban a esos imperios que habían quedado antes. Y a pesar de esto, aunque ellas habían gobernado anteriormente y habían tenido su gloria máxima en un momento, no son destruidos como tal. Estos son el león, cuya representación en la estatua es el oro, el oso, cuya representación en la estatua es la plata, y el leopardo, cuya representación es el bronce. Estos tres, su vida le fue prolongada o reservada hasta cierto tiempo, y vamos a ver por qué razón le fue reservada. No vamos a hablar a partir de ahora de los metales. Vamos a partir de esta parte a obviar la estatua en lo que tiene que ver con estos metales, y nos vamos a ir directamente ya a lo que son las bestias, porque es lo que vamos a tratar en los siguientes capítulos de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Se les reservó entonces la vida. Esos tres los vamos a guardar hacia el futuro para ver cuándo aparecen de nuevo. Y seguimos entonces con la lectura de Daniel capítulo 7. Versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Sabemos nosotros quién es este, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino uno, que no será destruido. Es bueno entender lo que habíamos hablado anteriormente, o repasar, de que Daniel ve un momento en el que la bestia es destruida, los otros tres reinos son preservados, y luego brinca o salta desde esa parte, que estamos hablando del año 1798, a la parte donde ya los dedos de los pies ya han sido tocados por la roca o la piedra, por la piedra que no fue cortada por mano humana, y se pasa toda una etapa que es desde el 1798 hasta ese momento de la instauración del reino, sin que Daniel lo narre, porque él solamente había narrado, como vimos, lo principal del asunto. Entonces, ¿dónde está esa parte que va desde el momento del 1798 hasta la parte de los dedos de los pies, cuando están gobernando, y hasta que la piedra golpea la estatua de los pies? Toda esa parte está en Apocalipsis, y la vamos a ver más adelante en términos de las bestias, como ya han sido identificadas en Daniel capítulo 2 y 7. Seguimos leyendo a Daniel 7. Dice él en versículo 15: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Veamos si lo que le van a dar a conocer a Daniel es lo mismo que hemos hablado hasta ahora. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Empezando por ese versículo 17, que son cuatro reyes, ya les había dicho en la explicación del capítulo 2, que cada inicio de reino, en términos de la estatua, empieza con un rey que lo identifica. Decíamos que en el oro era un rey, Nabucodonosor, el inicio. Por lo tanto, esas cuatro bestias, la primera bestia que aparece, que es el león, representa el inicio con un rey que se llama Nabucodonosor.
Luego viene otro rey que es Darío o Ciro. Gobernaron al mismo tiempo, pero vamos a tomar solamente el brazo derecho, que es el más fuerte. De los dos reinos, el más fuerte. Luego viene el otro rey, que es Alejandro. Y después de Alejandro vienen Julio César como el siguiente rey, aunque los historiadores no lo toman en cuenta como rey. Él sí gobernó Roma en primera instancia y delineó lo que era el procedimiento de las cosas romanas o de las leyes romanas. Aunque luego viniese Augusto César, ese es el primer rey. Si alguno quiere tomar a Augusto César, no importa, está bien, lo puede hacer, pero de todas maneras es un César el que inicia. Y esos son los 4 reyes que se levantan, indicando el inicio de cada una de las bestias. Versículo 18 dice, después de estos reyes. ¿Y por qué después de estos reyes? Porque es lo que está diciendo, o sea, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Por qué después? Porque sencillamente el reino que sigue, que son en los pies, es un reino dividido. No existe una sola cabeza, no existe un solo rey que identifique el inicio y el final, sino que está enmarcado por un conjunto de acontecimientos y un conjunto de elementos que van a identificar la progresión de ese reino. Pero nunca van a tener un solo rey que gobierne a todo el mundo como existía anteriormente. Y eso también fue explicado en Daniel capítulo 2. Por eso es que después de estos 4 reyes, por eso es que Daniel salta o brinca desde esos 4 reyes hasta el tiempo en el que se establece el reino eterno de nuestro Dios y de su Señor, nuestro Señor, su Hijo. Versículo 19 dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Esto me llamó la atención, la parte que está en rojo y amarillo, que dice uñas de bronce. ¿Cómo es que aparece bronce en esa 4ª bestia si anteriormente en esa 4ª bestia no existía bronce? No había, era hierro. Y decía dientes de hierro y uñas de hierro. Porque ahora aparece en Daniel 7 bronce. Hay bronce en los dedos de los pies o en los pies. En realidad, hermanos, no hay bronce. Ha sido un problema del enemigo, que ha introducido su mano y ha puesto la palabra bronce cuando en realidad no existe la palabra bronce. Buscando en otra versión, que no es la Reina Valera del 60, que es esta que estoy usando, buscando en otras versiones, encontré esta, que es la de la Torre Samat, por ejemplo. Hay muchas más, pero esta es una que quise tomar. Usted puede buscar más si le parece, para que corrobore lo que estoy diciendo, que dice allí, cuyos dientes y uñas eran de hierro. O sea, en la Torre Samat dice que los dientes y las uñas eran de hierro, corroborando a Daniel capítulo 7, donde habla de esa bestia que aparece espantosa y terrible, con dientes y uñas de hierro. Entonces, otra cosa es que dice debajo que aquello que quedaba lo hollaba con sus pies, o hollando con sus pies aquello que quedaba. Lo que queda es el residuo. Y ese residuo se le llama remanente. O sea que el remanente va a vivir en el tiempo de los dedos de los pies, o con las uñas de hierro. Ese remanente va a estar vigente y es lo que va a destruir lo que queda, la sobra. Sabemos nosotros que hay un remanente pequeño, un remanente que va a estar en el tiempo final. Ese remanente deberá ser hollado, destruido, pisoteado por esa bestia, en el sentido de los dedos o las uñas de los pies, que son de hierro. Retomando otra vez, entonces, la cita debería decir, o dice, que tenía dientes y uñas de hierro, que devoraba y desmenuzaba, que eran las 2 etapas que ya les expliqué: devorar una, desmenuzar otra, y al final las sobras hollaba con sus pies. Esa parte de las sobras con los pies tenemos en la estatua de Nabucodonosor. Tenemos los dedos de hierro, o las uñas de hierro en los dedos de los pies, y todavía hierro en los pies. Ese hierro de los pies fueron etapas de persecución también que hubieron. Ahí vemos las etapas, por ejemplo, de Hitler,
cuyo estandarte romano que utilizó, porque él también continuó con la línea romana, porque era hierro, de ahí venía, fue una cruz esvástica, que era la cruz de hierro. Entonces, esa no era la parte solamente de hollar las obras con los pies, sino que empezó desde allá con los judíos, y vieron otros más que pisotearon siendo hierro. Pero aquí básicamente se enfoca en lo que es el remanente, el residuo, lo que queda, las obras. Y es la etapa que está próxima a venir, porque ya los dedos de los pies están en funcionamiento prácticamente, y la uña va a hacer su trabajo. Los 10 reyes van a culminar su operación en la bestia, o con la bestia sobre el residuo o remanente. Sigue en el versículo 20 diciendo: y asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Si vemos aquí en el 19, él quiso saber la verdad acerca de esa cuarta bestia, de esos detalles que hemos visto, y también de esos 10 cuernos. Él quería saber qué pasaba con esos 10 cuernos, y qué pasó, por qué salía uno y por qué habían caído 3. Sigue diciendo ese versículo 20: y este mismo cuerno, que me interesa saber sobre él, tenía ojos. No sé por qué tenía ojos, diría él, y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, o sea, se exaltaba por encima de todos los demás. Era mucho más fuerte, digamos, era mucho más atrevido. Veía, dice el versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Fíjense una cosa, no era la bestia quien hacía guerra contra los santos, era el cuerno. Ese cuerno era el que hacía guerra contra los santos y los vencía en esa etapa, porque ya se estaba enfocando más directamente a los que eran los llamados primeros seguidores del Hijo de Dios, o cristianos como le llamaban, los seguidores del camino, los que eran del camino, de ese camino que era la verdad y la vida, que era el Hijo de Dios. Y ese cuerno los vencía. No era la bestia en sí, era el cuerno quien los vencía. Se valía de la bestia para vencerlos. Eso era lo que hacía. Pero para poderlo vencer, tuvo que destruir a 3 cuernos. ¿Y qué eran esos cuernos en aquel tiempo? Porque ya eso pasó, está en el pasado. Lo vamos a ver ahora, pero ese enfoque de Daniel, cuando él le está preguntando sobre acerca de los cuernos y todo esto, y después de ellos, después de ese cuerno que salía y vencía a los santos, venía algo que era que llegaba hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo. O sea, salta desde la etapa de que esa bestia está con un cuerno que ha derribado 3 y está matando a los santos, y salta entonces desde ese momento hasta que se dé el juicio, y luego entonces llega el tiempo y los santos reciben el reino. Al final ya todo terminó, pero nos perdimos todo el medio que pasó entre el momento de la muerte de la cuarta bestia y el momento de la instauración del reino. Eso lo vamos a ver. A Daniel le explican en el versículo 23 esa inquietud que tiene, y le dicen: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Fíjense, de nuevo, las 3 etapas: devora, trilla y al final despedaza. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Los 10 cuernos se levantan de ese reino. ¿De qué reino? Del hierro, de Roma imperial. Surgen 10 tribus, 10 reinos, y después de esto hay un nuevo reino, un nuevo poder, un nuevo cuerno que surge, y para él poder gobernar tiene que destruir a los que están en oposición de él. Eso fue lo que ocurrió con estas 10 tribus bárbaras, que eran los 10 reinos a los que se refiere, que aparecen en escena después de que Roma imperial ha surgido como cuarta bestia, donde estaban los anglosajones, lombardos, alamanes, ostrógodos, francos, burgundios, érulos, suevos, visigodos y los vándalos. De esas tribus, de esos 10 que habían, para poder surgir el cuerno, que es el que tiene la boca que habla grandes cosas, tuvo que eliminar
a 3. Esos 3 que eliminó eran los que estaban en contra de su gobierno, eran los que no aceptaban sus doctrinas, los que no estaban de acuerdo con el sistema que se iba a instaurar o con las pretensiones de este nuevo poder. Esto ocurrió en su destrucción desde el año 508 hasta el año 538, cuando Clodoveo en el 508 se convierte al catolicismo. El cuerno, que no ha surgido todavía como cuerno, sino que está haciendo sus labores para surgir, para poder levantarse debe eliminar toda oposición, se vale de este rey, y entonces este se encarga de destruir en 30 años a estas 3 tribus, las persigue, las destruye, las mata hasta que no queda ninguno, y desaparece, y aparece entonces en escena el 8º cuerno, porque si nos damos cuenta eran 10 cuernos, se quitan 3 y el que surge también es un cuerno, por lo tanto ese es el 8º. Si de 10 quitamos 3 nos quedan 7 y el que surge es el 8º, y ese 8º cuerno es el papado, que es diferente de los otros y se exalta por encima de todos los demás y somete a todos los demás. Por lo tanto, este cuerno, que es el papado, es el 8º. En aquel tiempo fue el 8º. No es ahora el momento en el que va a ocurrir, sino que ya eso pasó, esas 10 tribus bárbaras. Recuerden lo que les decía, que esta bestia tenía solamente 10 cuernos. No es la bestia que está en Apocalipsis, que tiene 7 cabezas. Continuamos. Ese cuerno que va a surgir, que es el 8º, que es el papado, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y empezará a cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ese cuerno, cuando surgió, que es el papado, pensó en cambiar los tiempos, y cuando habla de los tiempos no se refiere al sábado. Muchos nos han vendido a nosotros que se habla del sábado. No es el sábado solamente, no es solamente eso. También ha destruido las convocaciones, las solemnidades, a eso se refiere. Vea otras versiones de Biblia y se va a dar cuenta que habla de cambiar las solemnidades o las convocaciones santas, y lo ha hecho porque las personas celebran hoy 25 de diciembre, Navidad, celebran Año Nuevo en fecha equivocada, celebran San Valentín, celebran Día de los Santos, celebran muchas cosas, y todas esas son fiestas instituidas por el hombre. Pero cambió las convocaciones que tienen que ver con Dios, las que tienen que ver con la renovación de pacto, que se hace con relación al Cordero que está en el santuario intercediendo, lo que tiene que ver con las fiestas de las semanas, la fiesta de las cabañas, lo que tiene que ver con esas convocaciones de primicias que fueron establecidas por Dios, siendo la primera convocación de ellas, claro está, el sábado. Eso lo pueden buscar en Levítico 23 y en Levítico 16. Ahí pueden buscar esas convocaciones que están más detalladas. Entonces quiso cambiar eso, no solamente quiso, sino que las cambió, y ahora es el tiempo de la restauración de ello. Si a usted le molesta que alguien le diga que porque usted celebra cabañas, fíjese que el mundo no se incomoda si usted celebra la Semana Santa. ¿Por qué? Porque son celebraciones del mundo y fueron cambiadas a propósito por Satanás para que nosotros perdamos los tiempos de Dios. Esa es la parte más importante de los cambios que se han hecho. Les recomiendo que indague sobre esto para que asista a las convocaciones que Dios estableció y no a las que los hombres han colocado por encima de las de Dios, porque hay que volver otra vez a restablecer los tiempos que Dios estableció o sus convocaciones. Entonces dice aquí que a este cuerno, que habla palabras contra el Altísimo, va a perseguir durante tiempos y la mitad de un tiempo o medio tiempo, que son 42 meses. Cuando habla de tiempos, se habla en términos de meses, no se habla en términos de días. Así que son 42 meses. Esos 42 meses equivalen, ahora sí, a 1260 días. Estamos hablando de una persecución y muerte de 1260 años, que son desde el año 538 hasta el año 1798. Total, 1260 años. Es la fecha correcta, es el tiempo adecuado, porque fue cuando este cuerno llegó el momento en el que Daniel estaba mirando hasta que mataron a la bestia. La bestia fue muerta en el 1798, cuando se le quitó el poder al papado. Resulta que una bestia sin un dirigente no encuentra qué hacer y es destruida. Si una persona que tiene
capacidades en su cerebro que están en su cabeza, le cortan la cabeza, el cuerpo deja de hacer sus funciones y perece. Igual la cabeza es destruida. Por lo tanto, tenga en cuenta que ese cuerno no es la bestia, pero la bestia tampoco es el cuerno. Eso lo vamos a ver ahora en una presentación para que usted tenga una idea de lo que estoy hablando. Así que este cuerno trabaja por 1260 años. Así ocurrió, y de eso tenemos evidencia más que suficiente histórica. No es como lo quieren pintar ahora los llamados mesiánicos, que les recomiendo a cualquiera que se aleje de cualquiera que quiera cambiar la ley y los estamentos de Dios, y que asimismo se quiera justificar, santificar y quiera establecerse cosas en la carne para ser salvo. Aléjese, no se lo voy a repetir. Es su vida eterna la que está en juego. Usted sabrá qué hace. Versículo 26 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea que cuando Daniel ve que se sienta el juez y los libros se abren, es el momento en el cual le quitan el dominio para que sea destruida en ese momento, y al fin, en el fin, sea arruinado. ¿Por qué en el fin? Porque el hierro sigue hasta el fin. Y todavía tenemos hierro delante de nosotros. Donde quiera que aparezcan las águilas y las alas de águila y el hierro y los símbolos romanos, existe la presencia de esa bestia o los residuos, los pies, los dedos del hierro. Versículo 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vemos de nuevo, Daniel salta desde el momento en que se le quita el dominio a la bestia, cuarta, con los 10 cuernos, cuyo cuerno octavo es el papado, hasta el momento en el cual se instaura el reino. Eso es lo más importante que Daniel relató. Versículo 28 dice: aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ahora vamos a identificar esta bestia en sí, porque Dios nos enseña como niños. No sé si usted en algún momento fue niño, me imagino que sí, porque si es adulto fue porque pasó por esa etapa. Y como niño, en fin, cuando nos entregaban un juguete o algo que podíamos desarmar, lo desarmábamos para ver cómo funcionaba y qué era, y así tener una idea de lo que estábamos teniendo en la mano. Los que son ya adultos, que tienen mucho conocimiento y mucha teología en su cabeza y muchos estudios, es muy difícil que puedan comprender las cosas, porque ya le buscan explicación a todo sin necesidad de investigar, porque para ellos lo saben todo. Así que esto no es para sabios, sino que es para nosotros los que dependemos como niños de Dios, como aquellos a quienes hay que enseñar desde cero. Les recomiendo a cualquier persona que, para poder entender esto, se deshaga de esos conocimientos previos que ha tenido y vaya analizando esto que se está mostrando. Esta bestia que estamos hablando aquí no es el cuerno. El cuerno es un poder. El cuerno es uno de los 10 que derribó 3 y ahora es el octavo. Y hay 7 cuernos más. Por lo tanto, la bestia es una cosa y los cuernos son otra. Si nosotros quitamos el cuerno, la bestia sigue estando allí. Por lo tanto, el cuerno no es la bestia. Por lo tanto, el papado no es la bestia. La bestia es todo el sistema del que se vale el papado para efectuar sus obras y sus maquinaciones. Es, digamos, ese poder civil que efectúa las órdenes que ese cuerno le da, o la directiva, porque es quien dirige, es quien se exalta, es quien se enaltece. Así que la bestia permanece allí. Fíjense, la bestia está ahí, solamente desapareció ¿qué? Un cuerno. Pero ¿qué tal si ahora estamos viendo de nuevo el cuerno y la bestia? ¿Qué tal si ahora quitamos a la bestia? Permanece el cuerno. Esto lo hago como manera de desarmar, para que nosotros tengamos la forma de identificar las bestias y dónde están ubicados los elementos de esa bestia y qué son esos elementos y cómo actúan esos elementos.
Ese cuerno pequeño que habla y tiene ojos es el papado. Ese es el poder que está efectuando las labores de dirigir a la bestia, pero no es la bestia. El papado no es la bestia. Y resultaría chocante para algunas personas decir que el papado no es la bestia, que el papa no es la bestia. No, mire, le estoy diciendo para que lo entendamos, solamente para que sepamos diferenciar una cosa de la otra. El papado es un poder y tiene boca, y esa boca se exalta, y esa boca es el papa. Ahora, ese cuerno tiene la facultad de, al ser un poder, dirigir todo lo que está como debajo de ella, que es la bestia, porque ella es la que tiene el poder en ese momento. Digamos que no le podemos atribuir la culpabilidad a alguien que no hace nada, pero en este caso la culpa permanece en el cuerno, porque la culpa es tanto del cuerno como de la bestia, y la culpa de todas las cosas que se hicieron la tiene este cuerno. De hecho, cuando el cuerno es destrozado, cuando el cuerno es destruido, que es el papado, cuando el papado se le da la herida mortal en el año 1798, cuando el papa es quitado su poder, la bestia misma es desmenuzada. Sin embargo, restos de esa bestia permanecen, como hierro. Así que el hecho de haber destruido el cuerno significó también la destrucción o desaparición de la bestia. Fue desmembrada, descuartizada, una cosa por un lado y otra por otro. Así, el poder papal o el papado no está directamente vinculado con el poder civil, y así seguirá siendo. Sin embargo, ese poder es capaz de dirigir mediante engaño, mediante su astucia, es capaz de dirigir a los sistemas que están a su alrededor. Esto lo puse a manera de división, de que el cuerno es una cosa y la bestia es otra cosa. Sin embargo, la culpabilidad es única en el caso de que uno mande a otro. Tanto es el autor como el coautor o el autor intelectual. Ambos tienen que ir cargando la responsabilidad de todos los hechos que se le atribuyan. Vemos entonces aquí lo que es la estatua en el sentido completo, sabiendo que esa estatua será destruida, porque sabemos que la piedra golpea, pero la piedra golpea en los pies. Y quise poner esto aquí para cerrar lo que es la parte de la explicación de Daniel capítulo 13, con la idea de unas preguntas. Si la piedra golpea en los pies, ¿cómo es posible que sea desmenuzado el hierro, el bronce, la plata y el oro? Si esos reinos ya estuvieron y no están reinando hoy, no hay un gobierno único mundial de ninguno de ellos, ¿cómo es que ahora la piedra en el último tiempo, golpeando en los dedos de los pies o en los pies, destruye todo lo anterior, si ya no está en acción su ejercicio o el ejercicio de gobierno de estos reinos? Con esa pregunta en mente, los dejo para que veamos entonces Apocalipsis capítulo 13, a fin de que podamos entender eso y luego podamos entender Apocalipsis capítulo 17. Los espero entonces en Identificando a las Bestias, parte 3. Vamos a hablar en esa parte de Apocalipsis capítulo 13. Bendiciones en Dios Padre y en su Hijo unigénito, y espero con la ayuda de Dios que estas entregas se puedan completar y que usted pueda entender de lo que estamos hablando acá. Trataré de ser lo más explícito posible. Si no entiende algo, no dude en contactarme. Mi correo es edmasa27@hotmail.com. Bendiciones.